¿Qué tal? Vamos a continuar con el curso. Recordemos que nosotros pues estábamos viendo conceptos importantes de la relatividad y vemos cómo justamente varios conceptos importantes se ven afectados, como la simultaneidad. Entonces, ¿qué va a pasar con esto de la simultaneidad? Bueno, pues vamos a ver otros conceptos importantes que justamente nos van a ayudar a entender cómo funciona más esto, ¿no? Recordemos que al patear el concepto de que justamente el tiempo pase igual, entonces, pues ya las cosas no parecen ser simultáneas, pero aún así, pues bueno, yo debo tener un concepto de medida, ¿no? De mi tiempo, de mi longitud, del espacio donde yo vivo. Entonces, vamos a empezar a definir lo que es un evento, ¿no? Un evento es algo que ocurre, es decir, el dónde y el cuándo. Un evento lo vamos a ver por coordenadas, ¿no? X, T, dónde y cuándo, dónde ocurre y cuándo ocurre. Entonces, algo que es muy importante, pues es que la relatividad estudia dónde y cuándo pasó un evento, pero en diferentes sistemas de referencia, ¿no? Entonces, para eso sirve la relatividad, ¿no? Entonces, de ver la relatividad especial nos ayuda a ver qué es lo que pasa cuando cambiamos de un sistema de referencia a otro y cómo se ven los eventos medidos, ¿no? Entonces, para así tener referencia de si nosotros estamos en un marco de referencia y sabemos cómo se comporta otro, pues, o sabemos cómo se mueve con respecto a nosotros, recordemos que esto es en términos del movimiento, pues bueno, sabremos cómo él percibe las circunstancias. Entonces, bueno, vamos a ver un concepto que se llama tiempo propio. El tiempo propio siempre se mide en S, recordemos, siempre. En S, sí, recordemos, S es el sistema quieto, el sistema laboratorio, usualmente vamos a llamar a S sistema laboratorio, y S' pues va a ser el sistema en movimiento, ¿no? Entonces, nosotros podemos hablar de algo llamado el tiempo propio cuando tenemos un reloj en reposo junto a nosotros. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Porque justamente el tiempo propio, pues va a ser solo medido para aquellos observadores en reposo, ¿no? Que sepan que se mueven alrededor de ellos, ¿no? Claro, o sea, me dirás, André, pero ¿qué pasa? O sea, pues cada sistema tiene su tiempo propio, ¿sí? Ahorita vamos a platicar sobre esas simetrías. Entonces, el tiempo propio, delta t, digamos, es un intervalo de tiempo propio, es la duración entre dos eventos que ocurren en la misma posición en un sistema de referencia. Es decir, digamos, en S tendremos un X, T1 y luego X, T2. Por ejemplo, el flash, el encendido y apagado de una luz, ¿no? Por ejemplo, ocurre en la misma posición. Por ejemplo, cuando tú prendes el foco de tu casa, cuando tú prendes el foco de tu casa o una lámpara o hasta, pues sí, una lámpara, algo así, pues tú lo que tienes es algo fijo, ¿no? O sea, algo que no se mueve y que, pues es en la misma posición, pero en tiempos diferentes la acción o el evento, ¿no? Que se empezó a iluminar. Entonces, pues para esto sirve, ¿no? El concepto de tiempo propio, ¿no? Entonces, vamos a ver cuánto vale, bueno, este tiempo t, pues va a ser t2 menos t1, ¿vale? Así lo vamos a denotar.
Entonces, ¿cuánto valdría el intervalo de tiempo propio primado? ¿Cómo se vería este intervalo de tiempo primado en el sistema en movimiento, ¿no? Bueno, pues sabemos que va a ser T2' menos T1', así como el intervalo de tiempo T. Este es el tiempo en el sistema de laboratorio, pues eso es un intervalo de tiempo utilizando las transformaciones de Lorentz que tendríamos. Pues que esto es justamente gamma por T2 menos B entre C cuadrada X menos gamma por T1 menos B entre C cuadrada X. André, pero ¿por qué tienen el mismo X? Ah, bueno, porque ocurrieron en la misma posición. Misma posición. Siempre que un problema de relatividad te diga misma posición, te está hablando de justamente tiempo propio. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Podemos simplificar, pues podemos factorizar el gamma y ¿qué tendríamos? Pues T2 menos T1 menos B entre C cuadrada menos con menos más B X, B entre C cuadrada X, ¿no? Este se cancela. ¿Y qué te queda? Pues que sería gamma por T2 menos T1, es decir, gamma el intervalo de tiempo propio en el sistema laboratorio. Es decir, el intervalo de tiempo primado es igual a gamma el tiempo t. Pero notemos que gamma, ¿quién era? Gamma era la 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrada entre c cuadrada. ¿Sí o no? Entonces, claramente nosotros estamos suponiendo una velocidad menor que la de la luz, ¿no? No diciendo que es muy pequeña, por ejemplo, con respecto de la luz, para nada, pero sí, pues que es pequeña, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa con este cociente? A ver, ponle pausa y ve cómo es este gamma, analízalo, ¿no? O sea, este gamma, hasta voy a poner aquí una nubecita, ¿no? Para que sepamos que esto. Gamma, ¿cómo es? Ponle pausa, analízalo, ¿no? Claramente la velocidad es menor que la luz. Entonces, ¿cómo es el cociente de abajo? Nunca es cero, claro. Pero estamos considerando gamma menor que C, pero no muy pequeña. Entonces, este cociente no es cero, pero tampoco es uno. Es decir, esta cosa no se puede aproximar a cero. Entonces, simple y sencillamente, es algo menor que uno, pero mayor que cero. Y sabemos que las raíces de algo, y sabemos que entonces, bueno, le saca su raíz y sigue siendo algo menor que uno y mayor que cero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues uno entre algo menor que uno, pues es algo mayor que uno, ¿sí o no? Entonces, nota, este es mayor que uno, por lo tanto, esto es mayor que simple y sencillamente uno por el tiempo propio, porque gamma es mayor que uno. Y entonces, pues, ¿esto quién es? Delta T. Entonces, nota, el intervalo visto en el tiempo primado, o sea, el tiempo primado, pues es gamma, delta T, que es mayor que delta T. O delta T prima mayor que delta T. Ah, caray. O sea, nosotros si estamos en nuestro sistema laboratorio y vemos, nosotros estamos en nuestro sistema laboratorio y estamos midiendo nuestro tiempo, pues nosotros veremos que el tiempo primado pasa más lento para ellos que para nosotros. Es decir, ellos tienen más tiempo, ¿no? Entonces, que esta es una de las cuestiones más importantes de la relatividad, ¿no? Que el tiempo se dilata. Entonces, este fenómeno, delta T prima mayor que delta T, se le llama dilatación del tiempo. Es decir, el tiempo es más largo en ese prima, en el sistema primado. Medido desde el sistema laboratorio, recuerda, el tiempo propio es medido desde donde está en reposo. Nosotros estamos quietos con un reloj, con un cronómetro y medimos un evento. Pero ¿qué pasa? Pues pareciera que el tiempo para el sistema en movimiento es más largo. Entonces, esto siempre va a ser, ¿no? Delta T prima, pues va a ser gamma delta T. Esto es la ecuación de la dilatación del tiempo. Hay que aprenderla, hay que encuadernarla, ¿no? Es muy importante.
Entonces, pues esta es una de las relaciones más importantes de la relatividad, que el tiempo se dilata. Y eso pues va a afectar, porque bueno, hay una simetría, ¿no? Porque me dices, André, pero pues si ahora yo hago lo mismo, pero midiendo desde desde ese prima, por ejemplo, no sé, que también el evento que ocurre en el mismo lugar se mueva conmigo, y para mí en mi sistema primado que se quede quieto, por ejemplo, vas en un carro y en el carro prendes la lámpara, pues yo voy a ver que ahora por la simetría el sistema primado va a ser el que justamente el sistema primado va a ser el que justamente va a tener el tiempo más largo, o sea, yo lo voy a ver justamente que su tiempo es más largo, ¿sí? Y esa es una respuesta correcta. Si tú, o sea, por ejemplo, esta es una de las cuestiones de la simetría de la relatividad especial, que para cada observador el tiempo del otro parece más largo. Pero ¿qué vamos a convenir? Vamos a convenir que el sistema laboratorio va a ser donde vamos a medir el tiempo propio. Es decir, bueno, donde te digan que ocurre en la misma posición, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, pues es lo mismo. Si en dado caso tú estás quieto en tu sistema S', tú estás en el sistema en movimiento y en el sistema en movimiento ocurre en el mismo lugar el evento, ahí es donde debes medir el tiempo propio. ¿Ok? Siempre es donde estés, siempre es donde ocurra en la misma posición, ¿ok? Entonces es muy importante, es la duración entre dos eventos que ocurren en la misma posición. Sí, ¿por qué? Pues porque en el otro sistema no lo van a ver en la misma posición, ¿estamos de acuerdo? No se va a ver en la misma posición. O sea, si tú calculas las transformaciones de Lorentz, pues va a haber ahí algo ahí con el tiempo y va a ser totalmente diferente. Entonces, muy importante. Entonces, bueno, esto nos va a ayudar a hacer muchos problemas, ¿no? Entonces, acostúmbrate siempre. Bueno, hay otro concepto muy importante que se llama la longitud propia, ¿no? ¿En qué consiste esta longitud propia? Ah, ok. La longitud propia se mide en S', ¿ok? Vamos a acostumbrarnos a eso. Usualmente, siempre lo que va a pasar es que el tiempo propio lo vamos a medir en S, pero te digo, la convención es que se mide en aquel donde ocurre en el mismo lugar, ¿ok? Entonces, no es como una regla 100% fija, pero es algo yo te estoy dando a ti para hacer problemas, ¿vale? Y la otra es la longitud propia, la cual se define como la longitud de un objeto medida en un sistema de referencia donde el objeto se encuentra en reposo. Acuérdate que no es siempre fijo esto de se mide en S' o se mide en S, ¿no? Depende de tu problema, ¿no? Usualmente, al final, usualmente siempre te doy este tip de que se mide en ese tiempo propio. ¿Por qué? Porque pues si en el S' es donde ocurre en el mismo lugar, pues tomas el S' como en reposo y el otro que se mueve a la izquierda o a la derecha. Es pura simetría, puro jugar con esto de los movimientos, ¿vale? Y bueno, entonces, la longitud propia, pues va a ser aquella donde justamente es como si tomáramos una foto, ¿no? Medimos al mismo tiempo, ¿ok? Es como si fuera una foto, como si te tomaras una foto, un objeto, y se mide al mismo tiempo, ¿ok? Es decir, cuando tú quieres medir algo, lo mides al mismo tiempo, ¿no? O sea, tú pones tu regla y ya, es como si le tomaras una foto, ¿no? Es decir, siempre vamos a medir o siempre vamos a obtener mediciones cuando el objeto esté en reposo. Entonces, eso es muy importante para los problemas que pues vienen a continuación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si no hay aquí sí no hay una longitud, propia, ¿no? Bueno, pues de que se puede, ¿no? Pero en sí, bueno, no, porque justamente para medir siempre necesitas que sea como una foto, al mismo tiempo. Si se mueve, o sea, por ejemplo, por eso se mide en ese prima, ¿no?
Porque imagínate que un objeto se está moviendo, pues te tienes que montar al mismo sistema de movimiento para ver al objeto en reposo y medirlo. Es decir, en el sistema laboratorio tú verás el objeto que se mueve. Y si se mueve el objeto, pues tú no puedes tomar una foto, ¿sí? Bueno, o sea, ya sé que existen cámaras Phantom y XYZ, pero eso no se puede, ¿vale? Es una cuestión muy importante recordar eso, o sea, que no, siempre, velo, imagínatelo, ¿no? O sea, el tiempo propio, pues, o sea, quizá, ¿no? O sea, pero el tiempo propio usualmente siempre es en el sistema de laboratorio, de longitud propia, esa sí es en el sistema en donde el objeto está en reposo, es decir, si se está moviendo el objeto, la longitud propia va a ser en el primado, va a ser, te montas el sistema en movimiento para verlo en reposo y de ahí atacas. Entonces, eso es muy importante, que se mida al mismo tiempo, ¿no? Es decir, digamos, tú tienes no sé, un tronquito, ¿no? Un arbolito. Imagínate que estás transportando un árbol y quieres medirlo, ¿no? Y pues es x1', x2', ¿no? Porque estamos en el sistema primado, está para nosotros quieto. Al mismo tiempo, entonces, ¿cómo serían nuestros sistemas? Entonces, nuestros sistemas, nota tú que justamente pues sería x1', t', x2', t', ¿sí o no? Pues es el mismo, ¿no? Entonces, pues nuestra longitud propia, pues ¿quién va a ser? Pues la longitud primada, es decir, x2' menos x1', ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Pues bueno, podemos volver a aplicar nuestras transformaciones de Lorentz. Entonces esto sería gamma por quién. Sabemos que esto va a ser x2 menos bt menos gamma por x1 menos bt, ¿sí o no? Si factorizamos el gamma, ¿qué te queda? X2 menos x1 menos bt más bt y se te mueren estos, ¿no? Es decir, esto es gamma x2 menos x1. Ah, caray. Entonces esto va a ser justamente gamma, la longitud en el sistema en reposo, ¿no? Entonces, que encontramos que la primada, la longitud en el sistema S, pues ¿quién va a ser? Gamma veces la longitud en el sistema en reposo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, nota tú que como gamma es un punto mayor que 1, entonces nota tú que la longitud en el sistema en reposo, pues es 1 entre gamma, la longitud propia, ¿no? La longitud primada. Pero ¿qué pasa? Pues que esto es algo menor que la longitud propia, ¿no? Porque es menor que este bicho. Sí, como es mayor que 1, cuando tú divides, pues es menor que 1, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que la longitud es menor que la longitud propia, ¿sí o no? Es decir, ¿qué quiere decir esto? A esto se llama contracción de la longitud. Esto quiere decir que en el sistema en reposo, tú vas a medir el objeto más chiquito de lo que debe ser. Es decir, en el sistema en reposo, los objetos se ven más chiquitos. Tu longitud propia, que es la que mides en S', pues sucede que se ve afectada. Tú tienes tu longitud propia, la mides en el sistema S', todo perfecto. ¿Y qué pasa? Bueno, pues sucede que tu longitud propia, ahora cuando tú te transportas al sistema laboratorio, el sistema en reposo, pues sucede que este sistema la ve contraída. Es por eso que, pues, por ejemplo, imagínate, ¿no? En S', imagínate, en S', pues, tú, por ejemplo, podrías ver un carro normal, ¿no? Pero en el mismo sistema, en el sistema en reposo, cambiándonos, tú lo que verías, por ejemplo, sería un carro achicadísimo, ¿no? O sea, es como más angosto. Nota, esta sería tu longitud propia en el sistema S y esta sería tu longitud en el sistema en reposo. Es decir, en el sistema en reposo se ven más pequeñas las cosas en movimiento. Entonces, muy importante eso, ¿no? Este es uno de los conceptos más importantes, ¿no? Entonces está la dilatación del tiempo, son consecuencias de las transformaciones de Lorentz.
Acuérdate que nos dice la dilatación del tiempo, que el tiempo primado, ¿cómo va a ser con respecto de nuestro tiempo original? El tiempo primado va a ser mayor que nuestro tiempo. De hecho, el tiempo primado se define como gamma delta t. Es decir, y acuérdate, ¿dónde se mide el tiempo propio? El tiempo propio se mide en S. Aquí en la dilatación del tiempo estás en el sistema laboratorio, en el sistema en reposo. Mides ahí tu tiempo y ¿qué ves? Que en el sistema en movimiento el tiempo pasa más lento, desgraciados, tienen más tiempo. Claro, hablamos de la simetría. Pero ¿qué pasa? También existe la contracción de la longitud. Con esta contracción de la longitud, ¿qué es lo que vimos? Que justamente la longitud propia o la longitud en reposo es menor que la longitud propia, ¿no? Donde aquí es en S', ¿no? Medimos en el sistema donde el objeto está en reposo. Ojo, una cosa es el sistema en reposo y otra es donde el sistema está en reposo. Mucho, mucho ojo. Y entonces, pues, ¿esto qué implica? Pues implica que justamente, recordemos, LP, pues va a ser X2' menos X1', ¿no? Sin ningún problema. Y tiene que ser al mismo tiempo, ¿no? Esto es al mismo tiempo y esto es en el mismo lugar. El evento tiene que ocurrir en el mismo lugar. Si en algún problema no te plantean que es mismo lugar en el reposo o mismo tiempo en el sistema primado, no se puede hacer ni contracción ni dilatación del tiempo. Son puntos muy importantes, ¿ok? Entonces, esta es teoría importantísima. Grábala, escríbela en tu diario, querido diario, ¿no? Hoy vi la dilatación del tiempo y la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud, ¿no? Entonces, pues es lo más importante, ¿no? Entonces, por favor, vamos a hacer problemas de esto. Esto es muy importante, son conceptos importantísimos que revolucionaron todo. Esto tiene comprobaciones experimentales que platicaremos en la siguiente clase. Bueno, sería todo por hoy. Cambio y fuera.